Voy a hablar de distintas posiciones. O sea, en las ciencias sociales, yo provengo de las ciencias sociales, yo creo en la premisa de que uno habla de una posición específica dentro de la estructura social o del campo social. Por lo tanto, esta presentación no tiene mucho que ver con lo que pensará Chile Transparente de este tema, sino más bien mi experiencia como docente de una universidad regional, en la cual he tenido la suerte de ser director de proyectos FONDEF, de participar en proyectos FONDESI, y un poco de ver también cómo nosotros, de alguna manera que podríamos llamarnos científicos, podemos usar la transparencia también para generar procesos de autorreflexión y autorrevisión propios de nuestra actividad y cómo lo estamos haciendo. Hoy día en Chile vivimos una crisis de confianza que no solo se remite a la desconfianza en datos científicos, sino que también la gente desconfía de la información que produce el Estado, de la información pública, existiendo en Chile una ley de acceso a información pública ya hace casi 10 años. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto también es importante entender que hoy día hay procesos en el cual se han desmitificado, yo creo, ciertos imaginarios de la sociedad chilena que tienen que ver principalmente con esta idea de que en Chile no existe corrupción, no existía corrupción, o era un país tremendamente probo, la política se financiaba de manera legal, formal, Carabineros era un ejemplo, la policía de investigación, bomberos. Entonces yo creo que también es importante revisar nuestro quehacer y cómo lo estamos haciendo, y cómo comunicamos a nuestros distintos grupos de interés o stakeholders en estas comunicaciones. ¿Por qué yo creo esto? Porque primero que una premisa que yo voy a defender, efectivamente comparto la idea de que no hay una sola definición de ciencia, ni una sola definición de científico. La ciencia es histórica y es social, y por lo tanto asume características que le son particulares en cada contexto. Y en ese sentido, creo yo, siguiendo un poco las líneas de Bourdieu, que es un sociólogo francés, uno de los últimos, yo diría, connotados teóricos sociales, plantea, y yo creo en esta premisa, que en el fondo la ciencia es un campo también donde se disputan ciertos capitales, donde los actores de alguna manera tienen intereses. La ciencia no es una actividad ingenua, es una actividad donde hay intereses en juego y donde tenemos finalmente ciertas posiciones dentro de este campo. Hablábamos en la presentación anterior, veíamos lo que pasaba con la Universidad de Chile. Piensen ustedes qué pasa en una universidad regional como la donde trabajo yo, en un contexto de conflicto chileno-mapuche, con temas de derechos de tierra, derechos de agua, con una de las ciudades más contaminadas a nivel latinoamericano como Temuco. Así, ¿cómo ahí finalmente podemos hacer y desarrollar ciencia frente a ciertos intereses también que están en ese contexto, intereses empresariales, intereses políticos? O sea, si acá en Santiago, la Universidad de Chile, el Estado no está presente, imagínense en una región como la Araucanía, donde la mayoría de las comunas tiene baja estatalidad, hay poca presencia del Estado en colegios públicos, provisión de servicios públicos, etc. La ciencia genera consecuencias también no buscadas, es decir, esta conceptualización de progreso teleológico finalmente, de querer generar, entre comillas, buenas consecuencias, hay que tener cuidado. Muchas veces la ciencia también genera consecuencias no buscadas y hay que hacerse responsables. Weber lo sostenía en la ciencia como vocación y después lo trasladaba a la idea del político como vocación. ¿Cómo no hacemos consecuencia de eso? Temas como la reflexividad, el riesgo, cómo la ciencia no solo disminuye riesgo, sino también la producción científica produce riesgo para la sociedad, produce riesgo para los individuos, para los actores. Entonces, hoy en día, a mi juicio, en la ciencia una visión distinta a esta idea de ciencia moderna de control solamente de dominio, de conocimiento, más asociada a esta idea de visión progresista. Recuerden que a nivel, por ejemplo, sociológico, se decía que la sociología iba a ser la reina de todas las disciplinas en un estado que Comte llamaba el estado positivista, ¿ya? Como el fin de la sociedad, de este progreso de la paso teológico, metafísico al positivismo.
nuevas distinciones, ya principalmente autores de la teoría del actor red, como Latour y otros, han planteado esta idea de que ya no se puede separar lo conocido o el que conoce, el sujeto y el objeto de conocimiento. Hay nuevas formas de dominar al humano o lo no humano. El diálogo con la naturaleza es un diálogo finalmente que tenemos con los otros, con actuantes, no actuantes. Ya en alguna medida la no comprensión de los fenómenos del conocimiento, sino más bien la retraducción. Es decir, la idea de que la ciencia cambia, la ciencia muta y la ciencia histórica. Kuhn, Feyerabend, Lakatos, entre otros, ya señalaban, pero desde otras posiciones epistemológicas, esta idea de que la ciencia finalmente es histórica, está inserta. Entonces, como es histórica y está inserta en ciertos contextos, hoy día la demanda por transparencia aparece a mi juicio como una demanda esencial. Esencial no solo hacia el Estado, no solo hacia los entes privados, sino también hacia nuestras prácticas, incluso lo que ocurre al interior de las universidades. Nos extrañamos de la boleta ideológicamente falsa y sin embargo conocemos en proyectos de universidad que a veces hay que pasar boletas para justificar ciertos hechos. Entonces, esas cosas nos hacen pensar y repensar estos temas, ¿ya? Yo no voy a hablar desde una postura moral, no vengo a entregar ni un dogma ni lo que debiera ser la ciencia, sino más bien son reflexiones. ¿Para qué sirve la transparencia y rendición de cuentas? Yo diría a nivel general, pero también podemos llevarlo a nuestra actividad científica. Posibilita la autorreflexión, porque el preguntarse cómo lo hacemos, de qué manera lo estamos haciendo y por qué lo hacemos, nos permite constantemente ir monitoreando nuestras decisiones. ¿Ya? Es como el desarrollo metodológico. La metodología puede ser A, B, C o D. Lo importante es justificar cada paso metodológico que damos, sostenerlo, transparentarlo, ¿ya? Dar a conocer los resultados alcanzados por la investigación. En ciencias sociales, yo voy a hablar desde las ciencias sociales, no conozco lamentablemente mucho de la ciencia natural, entonces las ciencias sociales generalmente nosotros entrevistamos, encuestamos a otros, pero ¿cómo le devolvemos después esos resultados a esos otros? Les presentamos nuestra investigación después de que analizamos lo que ellos nos entregaron para poder justamente comprobar o no nuestra hipótesis, verificar o no nuestra hipótesis, falsear, ya sea que empoperiaron nuestra hipótesis. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento central. ¿Cómo le devolvemos finalmente a los distintos actores que nos entregaron información, que nos dieron su conocimiento de alguna manera, cómo se lo traducimos, cómo se lo devolvemos para que ellos o ellas tomen decisión? Permite desarrollar trabajo colectivo, no solo con otros investigadores, sino con otros actores. La ciencia no solo tiene repercusión en el mundo científico, sino obviamente en sociedad civil, en el mundo privado, en el mundo de la ONG, en el Estado. ¿Cómo vamos generando red de conocimiento que no necesariamente tiene que ver con lo científico? Y acá hay un desafío, el lenguaje. ¿Qué lenguaje utilizamos? ¿Cómo vamos a comunicar? O sea, por ejemplo, la ley de acceso a información pública nos permite ver los presupuestos, por así decirlo, de un determinado organismo. Pero preguntémosle a la famosa señora Juanita de don Ricardo Lago si entiende o no esos presupuestos, si entiende la conceptualización o la glosa de esos presupuestos. No basta con disponer de la información, hay que retraducirla. En mi juicio hay que retraducirla en lenguaje ciudadano. Y posibilita una asimetría de información entre ciudadanos, organizaciones, empresas y Estado. ¿Qué pasa hoy día con los sistemas de evaluaciones de impacto ambiental? Que hay una asimetría de información entre lo que producen las consultoras que trabajan, por ejemplo, para las empresas, específicamente las mineras y las comunidades. No hay por parte del Estado, y esto a mi juicio es preocupante, un medio de verificación de si lo que están produciendo esas empresas es real o no. Ya hubo una denuncia en el Congreso sobre datos falsos que se habían presentado en un estudio de impacto ambiental. Sabemos que finalmente las decisiones de estudio de impacto ambiental, si bien tienen insumos técnicos, la decisión finalmente termina siendo política, ¿ya? O sea, que se junten actores políticos de la región, como intendentes y otros, o después los ministros en programas estratégicos, no implica que finalmente esta decisión se lee en términos políticos. ¿Cómo hacer leer
de alguna manera, cómo influir más bien desde lo científico a lo político, es un desafío que tenemos que pensar. O sea, piensen hoy en la elección de los intendentes, si es que sale a la luz la elección de los intendentes, que tienen que votar proyectos, aparte del fondo del PNR, que es una cantidad de plata enorme. Imagínense cómo va a ir a votar, cómo va a votar esos proyectos. No los va a votar pensando en el bien común, los va a votar pensando en el número de votos que va a conseguir para la próxima elección. Entonces, también tenemos que hacer una lectura con cuidado de ciertas cosas que hoy día están en la agenda, que parece ser correcta o adecuada, pero que también tienen consecuencias que no son buscadas.